Fernando, luego pues te marchas, sales del Valencia y das un cambio radical, ¿no? En tu carrera yéndote a los Wolves, a Inglaterra. Quería preguntarte primero qué diferencias notaste entre el fútbol inglés y el español, ya no solo a nivel de juego, sino también a nivel cultural, cómo se vive en un país y en el otro el fútbol, a nivel económico si se quiere. Y segundo, ya fuera del fútbol, si ¿cómo fue la adaptación a la vida en Inglaterra? No son Valencia y Wolverhampton, Dos vidas muy diferentes. no son dos lugares Sí, similares, entonces Sí, preguntar sí. también claro. cómo fue esa adaptación a la vida allá. A ver, a nivel deportivo, en principio, yo efectivamente voy a Wolverhampton Wanderers, a los Wolves. Eh, es un equipo que en aquel momento estaba en segunda división, pero es uno de los históricos de Inglaterra. En los años 70 fue un club muy importante. Eh, el fútbol inglés cuida mucho la tradición, cuida mucho a sus jugadores, a la historia de la entidad. Bueno, recalas en un fútbol en el que a nivel de juego, pues todas las acciones son al 120%, o eran al 120%, porque en aquella época no había tantos entrenadores europeos en Inglaterra. La mayoría eran ingleses, ¿no? Ya. Británicos. Hmm. Entonces el fútbol es un poco acciones al 120%, muy físico, de mucha presión. Eh, y sin embargo, a los aficionados y a los propios compañeros les gustaba tener alrededor jugadores a los que poder dar la pelota no sé, con garantías de éxito, con garantía de éxito. Yo recuerdo que yo jugué con Dean Richards, un jugador que después, un central que jugó en el Tottenham y falleció, lamentablemente falleció por una enfermedad, que era así muy grande, negro, un físico espectacular y le encantaba tenerme cerca para poder darme la pelota. Es que era de esto de que, sé que me las da siempre, me las da siempre. Y disfruté mucho, tuve compañeros alrededor fantásticos, muy buenos jugadores para el ritmo al que allí se juega el fútbol. Yo me adapté muy bien, la verdad me adapté muy bien porque yo hago un fútbol fácil, de no demasiados toques, encuentro rápidamente compañeros, daba buenos pases y eso allí les gusta mucho. El futbolista fino que da buenos pases, les gusta mucho. Además nosotros teníamos a Robbie Keane en la plantilla, y a Steve Bull, que era bueno, un delantero histórico que, fijaos, que fue al Mundial de Italia jugando en tercera división con la selección inglesa. Entonces jugó Steve Bull, Robbie Keane, y ellos lo que necesitaban era un centrocampista buen pasador. Y me encontraron a mí y nos fue muy bien. Pero bueno, finalmente el manager que a mí me firmó salió del club, entró un poco el segundo, que era inglés, y colocó a un central de medio centro. Es por Uf. eso, claro, No, no lo claro, sé. era la diferencia de estilo. Un entrenador escocés que además había jugado en Alemania, en el Hamburgo, que tiene una mentalidad un poquito más abierta y que quiere, sí, que el equipo se esfuerce, pero también quiere buenos jugadores, un tipo de fútbol que vaya, ¿no? con su estilo. Claro, luego vino el cambio. Colin Lee fue el que le sustituyó, Mark McGee era este manager que me fichó a mí. Y claro, cuando entró Colin Lee, pues Fernando fuera, un central de medio centro. Yo jugué varios partidos de la Liga de Reservas, de la famosa Liga de Reservas. Jugué la FA Cup contra el Bolton en su estadio y ganamos 0-2 con 2 goles de Robbie Keane. Pero bueno, se dieron situaciones muy peculiares ya con este entrenador porque jugué poco. Daba la casualidad de que cuando ya no tenía más, pues me ponía, el equipo no perdía, ganábamos, pero cuando se recuperaban los otros volvían a jugar y yo. En el fútbol inglés se da mucho la jerarquía del futbolista. Y claro, nuestro capitán, que se llamaba Keith Kern, era central. Y yo creo que él se sentía más cómodo si el medio centro que estaba por delante de los dos centrales era más defensivo que Mm. creativo. Y entonces, pues bueno, pasó esto. Además, él era el entrenador del equipo de reservas. Cuando íbamos a jugar contra el equipo de reservas, nuestro entrenador era el capitán del primer equipo, Keith Kerr. Y luego yo, además, en el mismo equipo,
tuve compañeros que le habían limpiado las botas a otros con los que jugaban ahora. Es decir, allí se da mucho que los futbolistas del juvenil, los futbolistas jóvenes, limpian los vestuarios, por lo menos antes, no sé ahora, limpian Sí, los no creo que ahora vestuarios, mismo sea igual, ¿no? limpian los vestuarios, limpian las botas de los jugadores del primer equipo, ayudan a los utilleros a organizar todo y además los jugadores jóvenes se sienten orgullosos. Vino algún jugador que le recordó a algún compañero que le dijo, oye, yo te limpié las botas en aquel equipo, yo te limpiaba las botas en aquel equipo. Llamaba mucho la atención. Luego, a los entrenamientos no iban aficionados, ahora se hacen todos a puerta cerrada, pero por ejemplo en aquella época en Valencia había 100, 150 aficionados, 200 cada entrenamiento. Allí no había ninguno. Luego hice 2 o 3 entrevistas en todo el año, aquí igual hacía 2 o 3 cada 2 semanas. Bueno, el cambio fue radical. Yo creo que se da una situación en la que el futbolista vive tranquilo y vive enteramente orientado a su profesión. Y allí el futbolista es muy profesional, muy profesional. También le gusta, pues bueno, de vez en cuando divertirse, pero es muy profesional, es muy profesional. Y a partir de ahí también es verdad que los aficionados siempre piensan que los jugadores han hecho el 100% de lo que podían hacer. Habrán jugado mejor o habrán jugado peor, pero los aficionados siempre piensan que han dado el 100%. De siempre se ve cuando sustituyen a un jugador que su equipo vaya ganando o perdiendo, él aplaude a los aficionados y los aficionados le aplauden a él. O sea, esto ha pasado siempre en Inglaterra y son cosas que a mí, pues bueno, yo viví personalmente, me llamaron y me llamó mucho la atención. Y luego, pues bueno, con el tema de las redes sociales y todas estas cosas, bueno, es que 25 años después, todavía, y para lo poco que jugué allí, porque jugué 29, 30 partidos, pues todavía hay mucha gente que se acuerda de mí y de cómo era como futbolista y me alaba porque tenía mucha calidad, porque daba buenos pases, porque, no sé, yo creo que fue una experiencia que después de lo que me pasó aquí en Valencia con Valdano y con Ranieri, pues ojalá me hubiese ido antes y hubiese podido estar allí 2, 3, 4 temporadas y vivir el fútbol inglés tal y como yo quise vivirlo. Y luego vivir ahí a nivel personal, bueno, mi familia vino conmigo, nosotros además vivimos en una casa muy bonita, en un pueblo muy bonito, a pesar de que Wolverhampton no es bonito y Birmingham tampoco es bonito, pero yo viví más en un pueblo que estaba a media hora en coche hacia el oeste, hacia Gales, todo muy verde, 2 pistas de tenis de césped artificial, la post office, los 2 pubs y las casitas de alrededor. Y yo pues vivía en una de esas casitas de alrededor de maravilla. Yo soy una persona tranquila, hicimos cuando pudimos algo de turismo, visitamos algunas ciudades, algunos lugares especiales de Inglaterra que merecían ser visitados con los nanos y con la familia y lo pasamos realmente bien porque, ya digo, a nivel de vivir allí, fantástico. O sea, mi mujer iba al gimnasio, cogía el coche y se iba al gimnasio. Después tuvimos muy buena relación precisamente con el manager que a mí me firmó, Mark McGee y su mujer. De vez en cuando jugábamos al badminton, cenábamos juntos. Lo pasamos muy bien. La verdad es que fue un año fantástico y ojalá me hubiese ido antes. Luego a nivel de clima no pasamos demasiado frío. Bueno, frío se pasa, pero no nevó demasiado. Pudimos entrenar prácticamente todo el año sin problemas. Y luego, claro, al ser una isla, llueve, hace sol, llueve, nublado, vuelve a hacer sol. En un mismo día pasan muchas cosas. El clima va variando, vamos, repentinamente, cada muy pocas horas. Y bueno, nos adaptamos bien, mis hijos al colegio, o sea que fantástico, fantástico. Después de este año que estuviste exitosamente en los Wolves, según has comentado, que te gustó tu año allí en Inglaterra, bueno, decides volver a España y recalas en el Castellón. ¿Cómo fue esta vuelta a España y cómo fue tu etapa en el Castellón? A ver, yo cuando dejé el Valencia ya estaba preparado para retirarme, pero intenté la aventura inglesa
y lo conseguí. Entonces, o me lo consiguieron. Entonces, me lo consiguió Paul Hodges, que fue precisamente el agente que llevó a Poyet al Chelsea. Y él consiguió, bueno, ofrecerme a varios clubes de ahí de Inglaterra y finalmente Wolverhampton Wanderers me firmó. Además fue una historia muy peculiar porque yo estaba, me parece que fue alrededor del 3 de agosto, cuando ya pensaba que iba a ser muy complicado encontrar un club donde jugar. Estaba viendo un Wolverhampton Wanderers Fútbol Club Barcelona de pretemporada. Y además el partido se ofrecía en diferido alrededor de las 5 de la tarde, es decir, el partido ya se había jugado. Y yo estaba viendo el partido y sonó el teléfono. Fernando, soy Paul, ¿qué tal? Oye, ¿estás viendo el partido de Wolverhampton? Sí, el lunes tienes que estar aquí. Wow. Ostras. Claro, pero el lunes tienes que estar aquí porque la gente de Wolverhampton preguntó a la gente de Barcelona y los de Barcelona dijeron, fichadlo ya, Wow. fichadlo ya. Y esa es la historia del fichaje por allí, por Wolverhampton Wanderers. Bueno, y después sí, después de dejar Wolverhampton, vuelvo a estar preparado para retirarme, pero bueno, el presidente del Club Deportivo Castellón era un exdirectivo del Valencia, un ex consejero del Valencia, Toni Bonet. Está allí Quique Hernández de entrenador, estaba Ideas como de secretario técnico, estaba Portolés como de director deportivo. Bueno, y un día me llamaron para hablar. Oye, Fernando, nos gustaría que, si quieres, nos gustaría que vinieses a jugar con nosotros. Oye, pues ya pensando un poco en el futuro, en la vida después de retirado, digo, oye, pues encantado, no me importa que sea segunda B, es fútbol al fin y al cabo. Castalia es un estadio muy bonito para jugar, grande, enorme, buenas dimensiones bueno, aunque en aquella temporada no estuvo en muy buen estado, normalmente está en muy buen estado. Bueno, y para allí fuimos. Me divertí también mucho, pero no pudimos alcanzar el playoff y aunque ellos me pidieron o me preguntaron si quería seguir un año más, yo ya les dije que ya tenía que dejarlo.